Boiro é un pobo solidario, demostrouno en innumerables ocasións e agora volve a selo co pobo venezolano, cando máis o precisa, debido á magnitude da traxedia que asolou o país, deixando un gran número de vítimas mortais, feridos e innumerables estragos materiais, do que tenta recuperarse. Todavía hay personas que están atrapadas, hay muertos igualmente en la calle, se corre el rumor de que puede haber igualmente una pandemia por toda esta descomposición que hay de los cadáveres, o sea, no tienen igualmente posibilidad ellos de llegar a todos esos escombros porque en el país de verdad que no hay ni siquiera, ponte tú, un taladro o alguna forma lo están haciendo con sus manos. Nada máis ter coñecemento do sucedido, un grupo de residentes venezolanos decidiu poñerse mans á obra e activar unha recollida de axuda humanitaria para enviar ao país. En poucos días, coa axuda de Cáritas, levan recollido unha gran cantidade de roupa, alimentos non perecedoiros, produtos de hixiene e medicamentos, que agora pretenden facer chegar o máis axiña posible ao país caribeño. Hacerles llegar a nuestros paisanos, a nuestra gente que está sufriendo allá por la tragedia, hacer algo. Y hemos ido haciendo, quizás horas, van unos, vienen otros, porque igual trabajamos, pero no hemos parado desde hace igual ya 3 días. Terminamos esta primera campaña el día de hoy a la noche, mañana logramos ir entonces a llevar todo esto a Teo, que hay allí una nave que está recogiendo y está organizando todo lo que son los envíos. Inició mínimamente el tema con el tema de la ropa, sobre todo para bebés y tallas muy pequeñitas, y a raíz de ahí la cosa se fue, intentando llegar un poquito más allá. Tamén poñen o máximo interese en que todo o recadado chegue realmente a quen máis o precisa, poñendo a máxima seguridade na súa distribución. De hecho, las medidas que ellos creen, que consideran que son las más acertadas. Os enseñaban antes cómo es el ocultar códigos de barras, el escribir en todo lo que, porque eso es el trabajo añadido, no es llegar y empaquetar, es llegar y cada uno de los productos que llegan aquí se está haciendo lo posible para marcarlos y que vayan escritos para que haya una posibilidad real de que una vez llegue allí sea entregado realmente como donativo. Apelan á colaboración cidadá para que, na medida das súas posibilidades, sigan realizando aportacións, polo menos ata que a situación humanitaria o requira. Y les pido a todos los que puedan ayudar desde el pueblo que estén para poder de alguna manera llegar, porque es un pueblo que no tiene nada, que no tiene insumos, no tiene cómo trabajar, o sea, no tiene de verdad alimentos, las medicinas, o sea, a nivel hospitalario estamos muy, muy mal. Entonces, les pido de corazón a todos que los que puedan ayudar de alguna manera, pues acudan. Y que les toque de verdad, no sé, el corazón, porque somos un pueblo hermoso, un pueblo grande, gente buena.